Bueno, vamos a dar inicio al tema que vamos a ver hoy, que es sobre, bueno, vamos a conocer los movimientos sociales. Yo sé que ustedes tienen, ven conferencias, videoconferencias con otros profesores, eh, pero bueno, no sé si hay alguno aquí que haya estado conmigo la semana pasada. Estuvimos viendo derechos humanos, hoy estamos con los movimientos sociales, temas bien importantes, ¿no? Eh, bueno, voy a apagar el video y comenzamos con la clase. En primer lugar, eh, voy a darles más o menos una especie de concepto de lo que podría ser. Lo que pasa es que los movimientos sociales, depende de quién hable de ellos, hay diferentes conceptos. El movimiento social como tal no tiene un concepto único. Hay diferentes conceptos. Yo les he puesto aquí uno así como bien general, ¿no? Para empezar, para que digamos, tengamos una entrada de lo que estamos hablando, que dice que son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa, de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, que pretenden el cambio social. El objetivo de los movimientos sociales es promover cambios en las estructuras sociales y los valores que las legitiman, ya que dichas estructuras, por su propensión a la estabilidad, dice, tienden a naturalizar el estado de las cosas, lo que la causa de él, dice, lo que causa el estancamiento y la perpetuación de condiciones anacrónicas generadoras de conflictos. Bueno, el tema que los movimientos sociales, digamos que dice que son grupos de personas que se reúnen, que se unen en una causa, en un mismo pensamiento, como todos conocemos el movimiento social este tan famoso que está ahorita, que le hacen burla o sea que cada rato sacan memes en las redes sociales, como es el del feminismo, ¿no? Todavía siento yo que ese tipo de burla, ese tipo de lo que se llaman memes, ¿no? Hoy en nuestros tiempos, forma parte del machismo. El criticar de esta forma de burla, de algo que tiene tiempo de venir existiendo, ¿no? Y que las mujeres que hemos nacido dentro del sistema ya donde la mujer forma parte de la sociedad, donde la mujer tiene derecho a votar, donde lo vemos como natural, pero en realidad para llegar a que las mujeres tengamos participación en el tema de la sociedad, pues ha pasado un montón de cosas, un montón de acontecimientos, ha sido difícil, no ha sido fácil, si no es fácil actualmente, que ya se supone que estamos en una etapa más moderna, más civilizada de la sociedad, ya no digamos cómo de difícil tuvo que haber sido en los momentos en que apenas estaba liberándose la mujer de la opresión del hombre. Bueno, más o menos siguiendo el mismo, ¿cómo les dije? La misma línea de lo que ustedes tienen en la plataforma de estudio, una breve contextualización de lo que son los movimientos sociales. O sea, el contexto en el que se desarrollan, ¿no?, los movimientos sociales dice que la carrera espacial y el surgimiento de las empresas transnacionales. O sea, las empresas transnacionales, dice, provocan cambios en cuanto a la producción y el comercio, el consumo, y controlan el mercado mundial y el local. O sea, son como empresas como por ejemplo Coca-Cola y todas estas empresas así, ustedes saben que están posicionadas a nivel mundial y no hay quien compita con estas empresas. Luego dice que otro suceso del contexto en el que se desarrollan los movimientos sociales es durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? En donde se impusieron mecanismos de control hegemónico en el poder económico y político ideológico, dice, para impedir la penetración del comunismo. En estos tiempos,
Bueno, nacen, por ejemplo, en Europa estaba, ¿cómo se llama? En las dictaduras en Europa, en la época de los nazis. En España, por ejemplo, había el franquismo y adentro de España habían un montón de movimientos sociales en contra de los bolcheviques, que eran, o sea, eran, digamos, los eh, vistos como los, como les dijera, como el enemigo, ¿no? Como vistos como los rojos, así les llamaban, los rojos. Eh, es cuando nacen este tipo de movimientos y nacen otro tipo de movimientos sociales, estos los movimientos de derecha, pero los movimientos de izquierda eran estos, los famosos bolcheviques. Esto no solo en Europa, no también en América Latina. Por ejemplo, bueno, siguiendo con la diapositiva, la crisis, dice, del medio ambiente, el efecto invernadero, el auge de la crisis y los movimientos de la crisis de los modelos socioeconómicos y políticos, el modelo agroexportador y que abre paso al modelo agroindustrial ¿no? En los años 60. Esto, por ejemplo, en nuestro país, dice el agroexportador cafetalero. Se consolidaron las clases sociales, que fue en este momento en donde mm, hay algunos autores, como les digo, hay diferentes autores que hablan sobre los movimientos sociales. En realidad hablar de movimientos sociales no es, sí, el feminismo, sí, los ecologistas. Es un tema bastante amplio y hay gente que incluso incluyen, por ejemplo, los movimientos independentistas para cuando se da la independencia de nuestro país, de la liberación de la corona española. Hay gente que dice que son movimientos sociales, pero en realidad si nos ponemos a pensar, realmente la independencia solamente era la independencia de cierto sector económico pudiente que estaba sometido a los aranceles y a los impuestos de la corona española. Y entonces, claro, tenían que liberarse porque ya no querían estar compartiendo su riqueza, entonces lo que hacen es establecer una sociedad en donde el poder y digamos, el manejo de las cosas queda en sus manos, ¿no? Se convierten ellos en el estado que domina, ¿no? En el que domina la situación, la económica, la política y que maneja a la sociedad. Porque el pueblo, por ejemplo, para este tiempo de las luchas independentistas es utilizado prácticamente como, o sea, simplemente como una cortina, ¿no? De fondo, como de telón de fondo, para apoyar, ¿no? O sea, todos estos movimientos, así como por ejemplo la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, y la Revolución Industrial y todas esas. O sea, en realidad los propios actores, los principales actores de este tipo de movimiento así, que han formulado cambios en la sociedad, cambios en la estructura político-económica, han sido las clases burguesas. En nuestro caso sería lo que es la oligarquía, ¿no? Han hecho estas luchas y han utilizado al pueblo como clave, como parte clave, o sea, la masa es como, digamos, una masa. Yo he leído en un libro que me gusta mucho, o sea, que habla sobre movimientos sociales de El Salvador, que se refiere al pueblo como una masa amorfa, o sea, una masa que no tiene forma. ¿Por qué? Porque en realidad el pueblo simplemente está apoyando, pero realmente no tiene claros, o sea, los ideales, están claros, que la liberación, porque ese tipo de movimiento se basa en
La vez pasada estuvimos hablando sobre el neoliberalismo y las bases del neoliberalismo, que son el liberalismo para estas épocas. La base de todo esto sería el liberalismo. Pero claro, como les digo, este tipo de movimiento generó el, el- el nuevo orden, digamos, político-económico de los países. En cuanto a lo social, hablando del pueblo en general, claro que se le ofrecen ciertas ventajas al pueblo, ¿no? Pero en realidad prácticamente es pasar de un dueño a otro dueño. Es como cuando hacían compra y venta de esclavos. Pues, más o menos. La cosa no es que sea muy diferente, ¿no? Vaya, entonces, esto para que ustedes más o menos vean cómo es el tema de los movimientos sociales, cuál es la raíz verdadera del movimiento social. Si realmente cuando usted está metido, se mete en un movimiento social, sabe realmente cuáles son los ideales que defiende. Son todos los movimientos sociales del pueblo, son todos los movimientos sociales para beneficio del pueblo, para beneficio popular, o, o no, o hay ciertos movimientos sociales que están condicionados a cierta élite, como casi todo en la historia de la humanidad. Entonces, en los años 60, cuando está el apogeo del modelo agroexportador en El Salvador, es cuando se consolida la nueva sociedad oligarca cafetalera, ¿verdad? Ustedes saben cómo los atropellos que se dan durante esta época a los, a los campesinos que trabajaban dentro de las fincas. eh, Se da el tema de lo de las que hacen la abolición de las tierras ejidales y comunales, y entonces los indígenas son despojados de sus tierras, ¿no? Antes de todo, del orden social, político, económico, antes que existan todos estos órdenes sociales, políticos, económicos, el hombre vivía bajo ciertas normas. Ahora vivimos bajo las leyes que están contempladas en la Constitución. Las constituciones nacen a partir de la Revolución Francesa para beneficio e intereses, para defender el beneficio y los intereses de la clase burguesa. Las constituciones no están hechas para nosotros los pobres. Olvidémonos de eso. La gente me da risa que tanto que defiende que la Constitución, pues la Constitución dice que todos tenemos derecho a tener una vida digna, a tener una educación digna, un salario digno. Todos sabemos que aquí los únicos que tienen acceso a educación, a buena educación, a una buena casa, a un buen salario, a una buena alimentación, son la gente que puede. Los que tienen dinero, los pobres no pueden. Con un sueldo mínimo de $300, mucho menos lo vamos a conseguir, ¿verdad? Así hay un montón de cosas que cambian. Entonces, sigamos aquí. Dice que todos estos fenómenos, dice, fueron los que proyectaron conflictos políticos y fueron la antesala, dice. O sea, todas las injusticias estas, todo este preámbulo este contexto, toda esta historia, que ya la vimos en otras clases, solo les hago así como un refresh, ¿no? Dice que fueron la antesala fueron la antesala de uno de los movimientos más fuertes, sociales más fuertes y mejor organizados que surgieron en nuestro país, que en este caso pues el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿no? Entonces, pasamos ahora a desear unas breves anotaciones sobre lo que es la globalización económica y cultural. Dice, el modelo neoliberal capitalista financiero surgió. Bueno, todos sabemos, ya hablamos sobre el capitalismo, ya hablamos sobre el neoliberalismo, cómo surgen estos movimientos y a quienes benefician, ¿no? Claro, benefician a los poderosos. Entonces, dice que en los movimientos sociales que han surgido a partir del modelo neoliberal, eh, ¿cómo se llama? Son modelos que están en contra dice modelo social antiglobalización, están en contra de la globalización.
Otro tema que se, o sea, se genera dentro de este sistema neoliberal, dentro de este sistema global capitalista que tenemos actualmente, hay el fenómeno económico de la China comunista, dice que en la actualidad expande sus mercados. El tema es que el problema que tiene Estados Unidos, por ejemplo, con China, es que Estados Unidos, yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo en esta época yo no vivía aquí en este país, vivía afuera, pero sí oía que decía que al ganar el Frente Farabundo Martí, o sea, iba a ser como en Cuba y que después íbamos a estar ahí que igual que en Venezuela, y entonces un montón de empresas se marcharon, se fueron de aquí y se cerraron las empresas y esto generó una gran desestabilidad aún peor en la economía de los más pobres que estaban, o sea, que vivían con estos empleos, con esos salarios mínimos, miserables, pero que por lo menos tenían un trabajo. Imagínense que nos conformamos con tener un salario mínimo miserable con tal de tener, aunque sea para los frijoles, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo hubo este problema. Cuando pasa el gobierno de ser de ultraderecha a ser en teoría de izquierda o socialista, no sé en realidad cómo se puede llamar al Frente Farabundo Martí, porque luego al final hay que analizar bien esta situación. Antes la Universidad Nacional del Salvador, siempre la universidad está vista como que en la universidad todos son revolucionarios y toda esta historia, ¿verdad? Pero hoy en día la gente que estudia en la universidad, pues hay un poquito más de acceso a la universidad, aunque la universidad no tiene la capacidad suficiente para acoger a todos los estudiantes del país, ¿no? Es muy pequeña, no tiene la capacidad. Además, habría que cuestionar bien el sistema de cómo se maneja, dónde está la plata, qué hay, qué pasa. Pero bueno, esto es otro cuento en el que no nos vamos a meter. Lo que sí les voy a comentar es los cabecillas de los movimientos, de este movimiento social del que habla, y esto lo tienen ustedes en la plataforma de estudio, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los cabecillas era Chafik Handal, entre estos había un montón de gente que todos ellos eran gente que estudiaba en la Universidad Nacional de Salvador. El papá del muchacho este que es el presidente actualmente, Nayib Bukele, su papá era estudiante. Imagínense la gente que estudiaba en la Nacional antes. O sea, estudiaba la gente de plata. Los pobres difícilmente accedían a la universidad. La Universidad de El Salvador estaba hecha para la gente que podía, que tenía el acceso al estudio, porque antes no todos teníamos el acceso al estudio. Sí, entonces los que estudiaban era la gente que tenía un nivel económico por encima de la gente del pueblo, ¿no? Entonces estos eran los cabecillas del frente. Entonces había que estudiar bien realmente cuáles eran los intereses de este nuevo movimiento que surge. Surge un movimiento en el que ahora lo único que ha desatado es una nueva clase de ricos, un nuevo acceso, o sea, acceso a ciertas personas a la toma de decisiones dentro de la política. Pero el pueblo, si usted lo ve, el pueblo sigue igual, ¿eh? El pueblo sigue igual, pobre igual. Sus derechos humanos, pues como que siguen sin cumplirse, ¿verdad? Algunas cositas ahí, el atol de dedo, como decimos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo les dejo ahí ese, como les dijera, esa mosca detrás de la oreja, digámoslo así, para que lo analicen.
Entonces, vaya, después dice que otras anotaciones entre la globalización económica, que es durante todo este montón de acontecimientos en el mundo y en el país, se desarrolla el tema de los movimientos sociales. Entonces dice que la crisis y el derrumbe del socialismo a la Unión Soviética, este socialismo fundamentó, dicen, una interpretación muy particular de las teorías de la filosofía marxista y leninista. O sea, el marxismo, nosotros en la Nacional estudiamos mucho el marxismo, aunque en realidad no sé para qué, porque dígame alguno de ustedes qué país del mundo conoce que se rija bajo las leyes del marxismo, ¿verdad? Entonces dice que son creadas por el filósofo alemán Carlos Marx y el político ruso B. Lenin. Fue el paradigma que fundamentó e inspiró la práctica de muchos movimientos sociales, partidos políticos, movimientos sociales así como el Frente Farabuno Martí, partidos políticos como los que teníamos aquí en El Salvador, los de para la liberación, esto del no sé qué, de la liberación socialista y todas estas cosas. También se popularizó en las universidades públicas, sindicatos, gremios y asociaciones como materialismo histórico y dialéctico. En las universidades, claro, sí, en la Universidad Pública de El Salvador, pero como les repito, en aquellos tiempos, la Universidad de El Salvador estudiaba la gente que tenía plata. Hoy en día usted vaya a ver si estudia la gente de plata va a estudiar a la Nacional. Hoy en día la fama que tienen que tenemos los de la Nacional, perdón, es que somos tirapiedras. Esa es la fama que tenemos. Usted, en el mercado laboral igual, o sea, estamos un poco perdidos porque dicen, ay, no quiero la Nacional, claro, bueno, pero ¿cómo no va a ser así? Si, por ejemplo, el otro día les comentaba en la otra clase que tuvimos, que, por ejemplo, en mi carrera, llevo una carrera de humanidades, estoy estudiando trabajo social, y hace algunos años la carrera tenía la materia de informática. Por alguna razón la sacaron. O sea, eso me parece que es como una forma de violentar los derechos que tenemos como estudiantes, como personas, como para acceder a un trabajo digno. Entonces, pensemos bien en realidad cómo está este tema de si realmente este famoso movimiento social del que tanto se habla ha cumplido con los objetivos programados para el beneficio del pueblo, para nuestro beneficio, para el beneficio de nosotros los pobres. Claro, hay otros movimientos sociales, como por ejemplo los movimientos ecologistas, pero igualmente no le damos importancia porque, por ejemplo, tengo unos amigos que trabajan en una ONG, son españoles, y intentan, lo que me comentan es que intentan meterse en la industria grande, pero no lo dejan, solo tienen acceso a la gente pobre. Vaya, por ejemplo, pueden acceder digamos, a aquellas personas que tienen cierta parte de parcelas y hacen, digamos, riego de los fertilizantes y los pesticidas. Entonces, ellos tienen el acceso a este tipo de personas para enseñarles a hacer sus propios fertilizantes de cosas naturales, para no contaminar, abonos naturales, para no contribuir a la contaminación. Pero de nada sirve que a las pequeñas, a las personas que tienen una pequeña parcela se les enseñe, si los grandes de la industria de la caña en el país, por ejemplo, hacen riegos con las avionetas y tiran con sus avionetas los pesticidas químicos, que son los que generan ese montón de enfermedades de los riñones. En la zona de Oriente hay un montón de gente que padece de enfermedades de los riñones, gracias a toda la contaminación que hay. Y los movimientos ecologistas no pueden hacer nada en contra de eso, porque ahí que lo está, que no deja que avancen, no deja que avancemos, ¿verdad? Entonces, vaya, vamos a ver así un concepto de movimiento social que ustedes tienen en la plataforma.
que dice que son una simple agregación que son de individuos que como actores colectivos generan acciones colectivas para confrontar un conflicto sobre la base de una creencia generalizada para superarlo. Estas conductas conflictivas, dice que implicando la lucha entre dos actores colectivos enfrentados por la apropiación de recursos de la sociedad. Y por ejemplo podemos poner como ejemplo, bueno, yo conozco gente que está en el movimiento de la ecología Copín, y, o sea, en ese movimiento su creadora fue asesinada. Entraron unas fábricas, entraron unos inversores al país que iban a demoler una buena parte de los bosques de Honduras. Entonces, los indígenas que forman parte del movimiento de Copín se oponen, ¿no? Y forman barreras con sus cuerpos, pues, o sea, como escudos humanos para proteger la zona, ¿no? Porque para ellos el río, los bosques, todo esto les explicaba en videoconferencia que ellos son sus dioses, ¿no? Ellos tienen una cultura muy ancestral, y, en fin. Pero claro, o sea, para el gobierno le están impidiendo que obtenga ganancias con estos inversores extranjeros que vienen a invertir en el país, a meter maquinaria, a botar, a talar y a deforestar para crear plata, ¿no? Entonces, pero los intereses económicos son para los ricos, no es para nosotros los pobres. Entonces, ese es el enfrentamiento que hay entre los movimientos sociales, pero en realidad no tenemos poca capacidad, poco alcance para poder estar en... Imagínense que les digo que Berta Cáceres fue asesinada y ¿quién dice algo? Nadie. No se puede. Entonces dice que atacan las estructuras de las relaciones de la clase y de la sociedad. Para una mejor comprensión, los movimientos identificados también como movimiento popular y de las organizaciones populares. Por lo que podemos decir que los movimientos, lo que se conoce como movimiento social, debe entenderse como específicamente de la clase pobre, del pueblo. Eso es el movimiento social. No podemos entender movimientos como independentistas ni nada de eso como movimientos sociales. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es como una nueva lucha con un nuevo orden político que ya no, aquellos llegaron de su orden político, ahora no viene otro orden, pero nosotros seguimos estando bajo el dominio de otros. Y es más difícil para el pueblo esta lucha, ¿no? Es mucho más difícil. Estamos luchando contra los grandes, los pobres contra los grandes. Dice que debemos contextualizarlos con otro concepto teórico muy general. Sociales, claro, son agregados de individuos, claro, pero sociales. Nosotros somos de la clase baja. La clase alta no va a estar ahí. Aunque hay, por ejemplo, ciertos millonarios, como el otro día les decía el creador de Microsoft, y ese día se me fue el nombre, Bill Gates, tienen programas para la protección del medio ambiente. Entonces, hay gente que lucha por estas cosas. Pero dentro de los movimientos sociales hay un montón de causas, ¿no? Esto, digamos, conviene a todos. Es como de los más famosos, hablamos del feminismo y de todas estas cosas. Hay otros en contra de, como estos, en contra de la globalización, en contra del neoliberalismo, y pues ahí como que llevamos un poco perdida la batalla. Entonces dice que las clases se originan con la división del trabajo,
de la acumulación de un excedente de riquezas. Y esto se da en el gran apogeo del liberalismo y ahora con el neoliberalismo estamos perdidos porque nosotros estamos divididos, no somos la clase que no puede. Eso es lo que somos. Bueno, en este momento les doy un espacio para preguntas, si ustedes quieren preguntar algo, alguna duda. Y yo les hago una pregunta. Dice, ¿cuáles considera usted que son las causas principales del surgimiento de los movimientos sociales en El Salvador? Aquí dice Martínez que cuando tenga un espacio sí puedo explicar un poquito sobre el marxismo y el leninismo. Bueno, estas son las teorías del marxismo y el leninismo son, bueno, Lenin era un dictador un dictador socialista en Rusia, ¿no? El tema, o sea, el marxismo es en base al socialismo, no, digamos, país del mundo que ejecuta el socialismo, Cuba. No hay una mejor, actualmente, no hay, bueno, China. El problema, por ejemplo, lo que les decía, el problema que tiene Estados Unidos con China, y, o sea, el problema la diferencia entre Estados Unidos y China sería, Estados Unidos no apoya a un país, por ejemplo, cuando El Salvador, ahí se me fue, es que yo me pongo, me emociono, es que lo que pasa es que estos temas son bien complicados y largos. Entonces, vaya, por ejemplo, Estados Unidos cuando en El Salvador entra el FMLN, Estados Unidos hasta incluso retiró ciertas ayudas y no sé qué, ¿no? O sea, lo que pasa es que después el FMLN hace pases, además los que entran al FMLN, y eso lo estamos viendo ahora, son manejados por la oligarquía del país. Entonces, ahí entramos ¿quiénes eran los cabecillas del frente? Ahí está el hijo de Chafik Handal. Y Chafik no era pobre. No crea que era como nosotros, no crea que viene de allá del pueblito como viene uno. No, él formaba parte de una élite. Entonces, esto sería como la lucha entre los burgueses y la monarquía, algo así sería en la historia esta que hemos vivido nosotros reciente. Entonces cuando entra, por eso les digo, entra el frente Estados Unidos, se desentiende, ¿no? O sea, intenta desentenderse, intenta desligarse, pero como el frente accede, y luego vemos que ahí están de amigos y de hermanos, pero claro, todo es por conveniencia económica, y como les digo, sería algo, una especie de una nueva burguesía, ¿no? Algo así. Pero por ejemplo, a China le da igual el régimen político bajo el que nosotros estemos. Ellos hacen negociaciones con los países. A China lo único que le interesa es hacer negocios con los países, pero no le importa qué tipo de política utilice el país adentro de ellos. Ellos son comunistas y viven, o sea, y siendo comunistas le han mostrado al mundo y a Estados Unidos que se puede convertir en la del mundo siendo comunista. No hace falta ser neoliberalista, no hace falta ser capitalista, no hace falta ser de ultraderecha para que un país emerja como una potencia. Eso es lo que le demuestra China al mundo. Entonces, en países que siguen las teorías marxistas, pues están los países que sí son el comunismo al final se convierte en una dictadura, es una dictadura. Entonces el socialismo sería la equidad, ¿no? O sea, digamos, pero igual, por ejemplo, Cuba hay una dictadura en Cuba. Y la gente, yo conozco cubanos, he conocido cubanos, que la mayor parte de cubanos viven descontentos con el régimen cubano. Pero hay otros que viven contentos. O sea, esto es
pero la mayor parte de los países del mundo no practica el sistema, esta teoría de Marx. Mucho Marx vemos nosotros en la nacional, pero en nuestro país de eso no hay nada. Y bueno, espero que alguna otra consulta. Bueno, no sé si alguien puede responderme la pregunta que les hice, de que cuáles creen ustedes que son las principales causas del surgimiento de los movimientos sociales en El Salvador. Ah, Creo, Martín. creo que las principales causas por las cuales a veces surgen los movimientos sociales en El Salvador pueden ser también porque, bueno, por ejemplo, en el caso del sindicalismo que surgió en el siglo XX, bueno, muchas personas pues hicieron ese movimiento social a causa de que, de que el gobierno no quería pues como aprobar un sueldo igual para todos, algo igualitario para todos. Entonces creo que esa es una de las primeras causas que también tienen que ver los movimientos sociales. Sí, los movimientos sociales y cabal como así como lo dices tú, como lo dicen los otros compañeros que están comentando, que es la injusticia social, ¿no? La desigualdad social. Los primeros, digamos que los primeros revolucionarios, digámoslo así, o como movimientos sociales en contra de la injusticia que se dan en nuestro país, allá con este famoso Aquino, que luego es descabezado, ¿no? Y depende de quien escriba sobre los acontecimientos históricos de nuestro país. En algún lado se encuentra la misma historia, como diciendo que los indios, que así como una cosa como bien agresivo, se toman las casas de los para asesinarlos y los ponen como malos, ¿no? A los indígenas, porque aquí en Oriente parece que fue, o no me acuerdo por dónde, que se apropiaron de unas casas y agarraron de rehenes a una gente y todo eso esa fue como, digamos, como una de las primeras, luego con el levantamiento del 32 que se han acribillado a todos por no estar de acuerdo. O sea, por ejemplo, ahora mismo, así como yo les hablo, yo creo que en aquellos tiempos no se podía hablar de estas cosas y casi nadie habla así. La gente, incluso si hablan de derechos humanos, la gente está convencida que todos tenemos, que nuestros derechos humanos y que nosotros gozamos de derechos humanos. No nos engañemos. Nosotros no gozamos de... Lo único que ahora, vaya, por ejemplo, sí tenemos es la libre expresión, ¿verdad? Podemos hablar, podemos decir lo que nos parece y todas estas cosas. Pero eso no nos da el acceso realmente a una justicia de verdad, a una igualdad de verdad, a que de verdad gocemos de derechos como seres humanos que somos, a que tengamos los mismos derechos que tienen los ricos. Entonces, sí, esa es la base principal del surgimiento de los movimientos sociales y la lucha es difícil, es muy difícil. Como para las mujeres feministas es muy difícil la lucha. Imagínense que tanto meme que les hacen a las pobres. Aquí dice Carla, MG Medrano, injusticia social. Exacto, Carla dice, ¿nos podrían dar algunas características de los movimientos sociales? Las características de los movimientos sociales, bueno, la mayoría siempre una causa, por ejemplo, en común, ¿verdad? Todo movimiento social tiene una causa muy ideal. Así como les digo, que vemos ejemplos fáciles, las feministas quieren liberación para la mujer, hay ciertos ideales, por ejemplo, el tema del apoyo al aborto y todas estas cosas. Eh, Ese, por ejemplo, es una característica de un movimiento social.
Otra de las características de los movimientos sociales es que para que un movimiento social realmente tenga, o sea, incida, para que haya una incidencia en el objetivo, por lo que se está luchando, para que realmente el movimiento social no puede ser pacífico. El movimiento social debe incluso de llegar, por ejemplo, así como el Frente, ¿verdad? Es considerado un movimiento social. El movimiento social más importante se supone de nuestro país. Para que realmente hubiera incidencia, para realmente hacerle cosquillas a la oligarquía, había que llegar a la violencia. Si usted no llega a la violencia, no va a conseguir nada. El movimiento social tiene que llegar a la violencia. Y eso es algo que quizás en los ecologistas, pero ¿cómo paramos a los grandes industriales? Si estamos metidos, por ejemplo, imagínese que usted está metido en un movimiento ecologista y usted quiere parar que las fábricas dejen porque son los mayores contaminadores, los grandes dueños de las grandes fábricas, para que dejen de contaminar los ríos, para que dejen los millonarios de talar y talar y talar bosques para construir centros comerciales. ¿Cómo podemos parar eso? No hay forma, no hay forma, no hay forma. Quizá podría hacerse si se llegara al punto de la violencia. Y esa es una de las características más, como les dije, quizás más importantes para que el movimiento social sea efectivo. Por eso el frente fue efectivo, porque la guerrilla estaba armada, porque hubo violencia. Esto Claudia y Carla, perdón, dice Ana Martínez, es como una solución a los problemas, se busca la solución. Silvia Pérez también, la militancia transformó, dice, la válida del desarrollo de los procesos sociales. Sí, ajá, por eso, en lo que les estaba diciendo ahorita, que para que haya una efectividad sobre el objetivo, debe de llegar a la violencia. Y esa es una de las características principales de un movimiento social. Bueno, seguimos con la clase porque ya nos estamos pasando, que la última parte va a ser más cortita. Sería el contexto sociohistórico de los movimientos sociales salvadoreños, el primer impacto, como es en base a los temas que ustedes tienen en la plataforma, ¿verdad? El primer momento histórico de la crisis política de la década del 1960 a 1970. Vea bien usted los años que son. Son los años en que nace el frente. En la época, justo en esta época es la transición del modelo agroexportador al industrial, ¿no? Y justo nace en este contexto, ¿no? En este tiempo. Dice que la transformación, dice, del tradicional modelo económico, o sea, cómo se transforma, se da, esto es el contexto en el que se da, se configura un modelo agroindustrial, la modernización industrial capitalista. Dice, la crisis se da con la crisis también del mercado común centroamericano y el conflicto bélico que hay el conflicto bélico dentro de nuestro país. Además, en nuestro país se genera un conflicto supuestamente por la guerra del fútbol que le llaman, ¿no? Ya en otra clase hablamos sobre la famosa guerra esta de que le llaman del fútbol, y que en realidad era por tierras, ¿no? Era un pleito que tenía, y por cosas políticas, era todo político. Entonces dice, y la política, dice, represiva de la dictadura militar, que nosotros tuvimos esta dictadura durante, años y años, ¿no? En donde se cometían atrocidades y atrocidades en contra del pueblo, en contra de los campesinos, y es cuando nace el movimiento del Frente Farabundo Martí, aunque
Claro, es lo que les digo, la gente que luchó, la gente campesina, el pueblo de verdad que luchó por la causa de verdad, lucharon realmente convencidos para cambiar su forma de vida, para cambiar eh, para poder tener, digamos, acceso a las decisiones de la política, a participación, no solamente a las decisiones, sino que a la participación, a tener acceso a la información, a la educación y a una mejor vida en teoría. Eso fue, para eso lucharon para eliminar la explotación. Pero lastimosamente sí han cambiado las cosas, pero significativamente han cambiado. Ya no estamos como estábamos en ese tiempo. Pero aquí está el tema de que los verdaderos cabecillas del movimiento no eran parte del pueblo. Entonces, aquí es donde para mí, es donde nace la nueva burguesía salvadoreña, ¿no? Es donde, aquí es donde nace la nueva burguesía salvadoreña y aquí es el momento, a ver, espérenme que cierro la ventana, que el vecino está. Entonces, ¿y cómo se llama aquí es donde nace esta nueva participación política, pero que al final nosotros quedamos casi igual, ¿no? O sea, ahí tenemos ciertas ventajitas que no teníamos antes, pero es que las cosas no han cambiado mucho. Lo único que ha cambiado es la forma de explotarnos. O sea, ahora ya no nos explotan en el campo, sino que en la ciudad, allá en los almacenes, en las fábricas, así. Estamos explotados de otra forma. El salario sigue siendo miserable. La educación cada vez vamos para peor. En fin, dice que algunos estudiosos de los movimientos, dice, abre paso el surgimiento del movimiento popular revolucionario. Estos impulsaron un ascendente proceso revolucionario. Por eso les digo que los movimientos sociales, para que haya una efectividad en cuanto al objetivo, debe de haber violencia. Usted no puede ser revolucionario si no es violento. Alguien que es revolucionario no puede pregonar la paz. El revolucionario sabe de que va a ejercer violencia. Algunos estudiosos, dice, de los movimientos sociales salvadoreños señalan que hablar de movimientos sociales en este momento es entender por tales a los frentes políticos Bloque Popular Revolucionario, Frente de Acción Popular Unificada, Ligas Populares del 28 de febrero, LP28. Sus principales características es que son frentes políticos, dicen, de masas y creados a partir de organizaciones especializadas de campesinos, obreros, maestros, pobladores de tugurios y estudiantes, dice. Y realmente así fue, ¿no? Todos sabemos que fue así. Pero vemos cómo este movimiento social salvadoreño, considerado como el más importante de todos, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que hoy en día es un partido político ahí posicionado entre los poderosos del país, vemos que debe de llegar a la violencia para poder conseguir sus objetivos. Entonces, un movimiento social para que sea efectivo tiene que ser radical. Entonces, por eso hay un montón de movimientos sociales que, vaya, por ejemplo, hay algunos que, claro, o sea, la gente lucha convencida, así como les digo, los de Copí, es una lucha de corazón. Y se lo digo porque yo conozco gente integrante del movimiento Copí.
pero el problema es que su lucha es en contra de los grandes ni de los poderosos. Entonces nosotros seguimos teniendo un problema de prácticamente, o sea, hemos pasado del esclavismo de antes de la revolución, que había la revolución francesa, ¿cómo se llama? Inglés, allá, pues, o sea, lo único que han ido cambiando los panoramas y todas estas cosas. Pero nosotros como pobres nos queda tanto camino por recorrer, realmente nos queda mucho por recorrer. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes y deberíamos de esforzarnos por crear una conciencia en la clase, que es lo que esto es parte de las teorías marxistas, ¿no? Que es crear la conciencia de clase. Pero para eso tenemos que informarnos, tenemos que leer, hay que informarse, tenemos que luchar para que todos los movimientos sociales que se desencadenan y que se han desencadenado y que se dan hoy en día, los nuevos, que se conocen como nuevos movimientos sociales, tengan efectividad y que no fuera necesario llegar a la violencia. Sería perfecto. Bueno, esta es el final de la clase. Ya son casi las 12. Lo único que les dejo siempre al final un espacio de preguntas. Y por si ustedes quieren realizar otra pregunta, yo les hago otra pregunta. ¿Considera usted que en El Salvador los movimientos sociales han alcanzado el verdadero objetivo de estos? ¿O cree usted que como los movimientos independentistas eran una lucha por intereses de clase y el pueblo solo es una masa amorfa utilizada como telón de fondo? ¿Cree usted que nos han utilizado como telón de fondo para crear una nueva burguesía en El Salvador? Si alguien quiere comentar algo, dar una opinión personal, que entiende sobre, como le digo, sobre movimientos sociales, depende quién hable de ellos. Hay gente que los pone más bonitos, o hay gente que los pone como más factibles. Yo creo que es difícil la lucha de los movimientos sociales y creo que factible, como les digo, es el que culmina, digamos, una de las características que hacen que lleve al éxito al movimiento social, y es la violencia. Entonces, solo así, porque nosotros luchamos en contra del sistema opresor. Dice Susi Carvajal, hasta la fecha el pueblo lo han utilizado los movimientos sociales, fueron creados con un buen ideal, pero han perdido el camino. Exactamente. Porque, bueno, en realidad el Frente, como les digo, o sea, realmente es el movimiento social que ha tenido éxito y que realmente consiguió, en teoría, no lo que querían, pero claro, ¿qué era lo que querían? ¿Querían que nosotros, el pueblo, estuviéramos mejor? ¿O simplemente querían eso que hicieron en los acuerdos de paz? Hacerse amigos para darle espacio a unos nuevos, a una nueva élite. Esa es realmente, hay bastante que profundizar ahí, nos queda un montón de lucha por hacer en este país, nos queda bastante. Apenas estamos empezando, solo tenemos 200 años de existir. Dice Daniela Abigail, ellos solo querían el poder. Así es. Entonces nosotros como pueblo tendríamos que crear una conciencia en nuestras nuevas generaciones. Una conciencia que genere el interés sobre el saber, el interés sobre cómo procurarnos
que realmente, ya que existen todos esos derechos humanos de los que tanto nos pregonan, ¿verdad? Pudiéramos tener acceso. Entonces, que esas constituciones realmente cumplieran con nosotros, ¿no? Que se supone que es proteger y velar y tal por el bienestar de la sociedad del país, ¿no? Entonces, creo que podríamos ver esto, una nueva era de un nuevo movimiento social pensante, ¿no? Que haga pensar a la gente y que encontremos la forma de cómo salir de esta esclavitud a la que simplemente le cambian nombre y le van ahí cambiando el matiz, pero al final seguimos así que como al principio. Así es que, bueno, ¿alguien más tiene, así alguien quiere opinar, algo que quiera decir? Ya llegamos al final de la clase. Por mi parte, esto ha sido todo. Y pues los espero en la próxima. Espero ser de mucha ayuda para ustedes. Espero poder eh, generar en ustedes el interés en leer, en informarse, en averiguar y en crear esa conciencia que necesitamos para generar un cambio verdadero en nuestra clase, que es la clase de los pobres, los oprimidos, ¿verdad? Bueno, chicos, gracias a ustedes por participar. Gracias, Verónica. Esto es todo. Hasta la próxima.